Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 18. La titanomaquia 11. Un rato después, en la cima del monte Olimpo, al ver que su pequeña exhibición y presentación de sus nuevos símbolos de poder había terminado, los hermanos de Beerus, después de conversar un poco entre ellos y él sobre las bendiciones de los cíclopes, y asegurándose de agradecerles por su trabajo, todos se habían dispersado. Los demás también lo habían hecho, y efectivamente habían vuelto a lo que estaban haciendo antes en su mayor parte. Cada una de sus hermanas lo había felicitado a él y a sus hermanos por sus dones antes de eso, incluso era quien podía ver el beneficio que podían brindarles, incluso si estaba claro por la mirada en sus ojos que estaba envidiosa de lo que ellos hacían. Había conseguido mientras ella estaba fuera. No estaba dispuesto a decir que era seria y razonable al pensar eso, dado que él probablemente sería igual en su lugar, y todavía estaba un poco sorprendido interiormente de que el símbolo de poder de obtener en el futuro realmente no sería tan aplicable al combate, dada la forma en que la había llegado a conocer hasta ahora. Su personalidad, al menos por lo que él mismo había visto, no se alineaba con eso en absoluto, pero supuso que los cíclopes con su habilidad para leer mejor a la gente, realmente podían ver algo en ella que ni él, ni ella podría en la actualidad. Decidiendo que preferiría no tener que cargar con la espada todo el tiempo, Beerus preguntó si había alguna forma de ocultarla o algo así. Arges se apresuró a responder que todo lo que tenía que hacer, dado que ahora estaba bastante ligado a él, era simplemente dejarlo ir y desaparecería. El dios de cabello púrpura lo había hecho, y tal como había dicho Arges, la espada desapareció por completo, dejando libre la mano que la había estado sosteniendo. Ni siquiera había necesitado pedirle a Arges que le dijera que lo contrario también era cierto, y simplemente podía volver a tenerlo en sus manos en un instante cuando quisiera. E incluso sabiendo que los gigantes de un solo ojo aún no le habían mentido, lo hizo de todos modos para comprobarlo, y una vez que la espada materializarse de nuevo como Arges había dicho que lo haría, Beerus asintió apreciativamente antes de volver a desaparecer. El trío se apresuró a despedirse a través de la teletransportación ahora que su revelación había terminado, retirándose a la fragua que habían hecho por ahora, por lo que Beerus podía sentir. Entonces, ¿todavía tienes la curiosidad de escuchar sobre mi pequeño proyecto, o preferirías probar esa arma tuya primero? Prometheus le preguntó a Beerus cortésmente, mientras se acercaba a él siguiendo toda la revelación y tal con un pequeño brillo en sus ojos. Me imagino que escucharme sobre mi propio proyecto futuro probablemente no sea tan atractivo como entrenar con tu nueva arma, después de todo. Beerus lo miró y se encogió de hombros con bastante indiferencia. Está bien. Puedo reservar unos minutos para escucharte. Después de todo, no había mucha prisa. No como 5-10 minutos como máximo dañarían su tiempo de entrenamiento, incluso si estuviera usando un poco más para ver cómo funciona su nueva arma. No voy a negar que, después de todo, todavía me tienes un poco intrigado. Así que adelante. Cuéntame sobre este pequeño proyecto tuyo. Bueno, está bien entonces. Prometheus sonrió alegremente, mientras colocaba sus manos en sus caderas. Es bastante simple, en realidad. Lo que pretendo hacer es crear un tipo de ser completamente nuevo. Bueno, mi propia versión adecuada de ellos, de todos modos. Entonces, ¿estás tratando de hacer tu propia versión de algo que ya existe? Beerus levantó una ceja. ¿Cuál es el punto en eso? Bueno, la cosa es que no los hice yo, a pesar de que fui yo quien tuvo la idea. Cronos tomó eso de mí y decidió hacerlos él mismo. Así que esta es solo una forma de convencerlo, ¿entonces? ¿Haciendo una mejor versión? Beerus dio una sonrisa divertida, completamente capaz de entender la lógica como esa. No exactamente. Prometeo se rió entre dientes, aunque no había mucho humor detrás. En aquel entonces, solo tenía una idea rudimentaria de cómo debería hacerlo y, en retrospectiva, lamento haberle dicho a Cronos al respecto, ya que él solo siguió mis palabras y las hizo él mismo. Para decirlo sin rodeos, los resultados fueron, no buenos. Casi vergonzosos, si soy honesto. El titán de segunda generación explicó, mientras su rostro se encogía ante lo que parecía un recuerdo desagradable. HMPH. ¿Eran tan repugnantes de ver, o algo así? El pronto a ser dios de la destrucción no pudo evitar preguntar con curiosidad, mientras sus puños se tocaban detrás de su espalda de nuevo. No es que fueran repugnantes de ver. Todo lo contrario, en realidad. Todos se veían tan bien como nosotros.
El problema era que estaban demasiado cerca de cómo somos nosotros, sin ninguno de los aspectos negativos. Sus vidas eran esencialmente perfecto, en cierto modo, desde el principio. No sabían nada del esfuerzo, el trabajo duro o la tristeza como nosotros podíamos. Tampoco sabían nada de cosas como la responsabilidad o la realización. Todo lo que sabían era felicidad y placer. Comentó el titán de la previsión mientras usaba comillas en el aire con los dedos, dejando en claro cuán en serio debería tomar esas últimas palabras. Cuando no estaban holgazaneando todo el día sin hacer nada, eso es. Entonces, en otras palabras, ¿son más una molestia que cualquier otra cosa? ¿Una completa pérdida de espacio? No son, sino eran. Prometeo lo corrigió. Cronos estaba cada vez más molesto porque ninguno de ellos lo adoraba, y en menor medida sus hermanos, hermanas y sobrinos también. Verás, no les importaba que Cronos fuera la razón por la que existían en absoluto. No lo hicieron. No veo una razón para hacer otra cosa que no sea comer y beber de vez en cuando lo que hicimos, y tener sexo entre nosotros, o con algunas ninfas que estaban cerca. Fuera de eso, simplemente holgazaneaban, como dije, o deambulaban. En su pequeño pedazo de paraíso en el que se les había puesto sin rumbo. Déjame decirte, debido a todo esto que se les había otorgado desde su creación, terminaron convirtiéndose en un grupo bastante irrespetuoso y poco cooperativo bastante rápido. Eventualmente, Cronos había tenido suficiente de que no hicieran lo que él quería que hicieran. Al ver que no quería admitir abiertamente que había creado algo tan fallido y que tenía que deshacerse de ellos, en su lugar los aisló de todos los demás hasta que finalmente murieron solos, en cierto sentido. En un sentido, Beerus le dio una mirada confusa. La muerte, como estoy seguro de que sabes, no es algo posible para nosotros. Dijo con total naturalidad mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Solo las ninfas menores a las que se les ha destruido el lugar al que está ligada su existencia, o el número selecto de criaturas que vagan por las tierras o los mares que llamamos animales y peces, son capaces de hacerlo. Y cuando mueren, dejar de ser completamente. Para los seres que Cronos creó a partir de mi idea incompleta, sin embargo, no. Todavía existen técnicamente. Después de que unos pocos cientos de ellos murieran, simplemente dejaron atrás sus cuerpos físicos y se convirtieron en espíritus menores que ahora vagan sin rumbo fijo por la tierra, tal como alguna vez lo hicieron por el paraíso en el que vivieron originalmente. Ahora son incapaces de interactuar realmente con todo lo que los rodea. Haciendo que su existencia esté lo más cerca posible de desaparecer realmente, sin desaparecer realmente. El titán aclaró a fondo, antes de que frunciera el ceño. Esto fue antes de que tú y tus hermanos nacieran, y Cronos dejó en claro que mientras él estuviera a cargo, esto no volvería a suceder. No habría un segundo intento por mi cuenta, a menos que quisiera que él viniera y me castigara por desafiar su autoridad. Sí. Eso suena como algo que ese bastardo haría bien. Patético. Beerus puso los ojos en blanco, esperando el momento en que terminaría con él. No es difícil ver por qué estás aquí entonces, dado lo apasionado que pareces estar con este proyecto tuyo. Principalmente. Mi previsión entró en acción no hace mucho y me permitió ver cómo iría esta guerra entre ustedes dos, y antes de decidir que era hora de irse, le dije directamente que debería tratar de evitar el camino en el que se encuentra ahora, como el resultado de esta guerra terminaría mal para él. No quería escucharlo, y no solo dijo obstinadamente que ganaría esta guerra, sino que si alguna vez le decía eso otra vez, haría bien en su promesa antes de castigarme por desafiar su autoridad. Prometheus simplemente negó con la cabeza, pareciendo incrédulo por cómo Cronos aparentemente había actuado con él. Fue realmente desconcertante. A pesar de que podía ver el futuro mismo y cómo terminaría esta guerra, él todavía se negó a aceptarlo como la verdad y me dijo que me fuera de su vista y que nunca volviera a decir tonterías. En ese momento. HMM. En realidad, antes de que continúes con tu pequeño proyecto, acabas de recordar algo que quería preguntarte. Beerus interrumpió, escuchando al titán hablar directamente sobre su visión futura. Avanzar. Su compañero Dios le indicó que continuara. Esa habilidad de ver el futuro tuyo, me he estado preguntando, ¿puedes usarla para ver lo que quieras, o es más específica que eso? Bueno, es un poco de ambos, de verdad. Prometeo se encogió de hombros. A veces se activa por sí solo y me muestra algo que sucederá en un futuro cercano o lejano. Sin embargo, eso es más cierto para eventos realmente grandes, como el resultado de la guerra y demás. Cuando lo activo a voluntad, casi siempre es para cosas menores, como si estoy en una pelea, me mostraría los siguientes movimientos de mi oponente o dos antes de que los haga, o me mostraría cómo alguien reaccionaría con anticipación a algo que yo pueda preguntar.
En ambos casos, aunque es probable que todavía no obtenga el contexto completo, así que incluso entonces, podría terminar con la idea equivocada. En realidad, así es como es en ambos casos, realmente. ¿Y es así también para tu visión del futuro de esta guerra? Beerus entrecerró los ojos. El hijo de Iapetus negó con la cabeza. Su expresión facial seria dejaba claro que ese no era el caso. No. Ese fue la excepción. Lo que vi allí, fue demasiado definitivo para ser otra cosa que la derrota de Cronos, G. Como debe ser. Incluso si no lo hubiera hecho, lo habría hecho así, de todos modos. Aún así, fue bueno obtener esa confirmación a pesar de todo, tanto al conocer las limitaciones de la habilidad del titán como, en mayor medida, su futura victoria sobre ese vagabundo, lo suficiente como para obtener una sonrisa parcialmente satisfecha. El resto vendría una vez que realmente se hubiera enfrentado a esa patética excusa de un dios para siempre. Ahora, volvamos a este proyecto tuyo, supongo. ¿Cómo se llamaban estos seres, de todos modos? Si es que se les llamó algo en primer lugar. Ellos eran. Él asintió, sonando mucho más entusiasta de nuevo. Los llamamos la raza del hombre. Y al igual que ellos, el nuevo lote se llamará igual. Biggs parpadeó. ¿Raza del hombre? ¿Como en humanos? Sin embargo, esta vez, que sin duda será algún tiempo después de esta guerra, me aseguraré de diferenciarlos más de nosotros. Hacerlos más únicos, en lugar de ser solo versiones de descuento de nosotros, sin la capacidad de tomar dominios divinos. O algo por el estilo. Como darles el rasgo del envejecimiento, solo que correctamente esta vez. Para la primera generación, supongo que debería llamarlos, fueron adultos y terminaron envejeciendo hasta convertirse en un bebé antes de que sus espíritus los abandonaran, porque pensé que eso podría hacerlos más únicos de todo lo demás en ese momento. En retrospectiva, esa fue una idea tonta. Debería haber optado por un envejecimiento regular, como sucede con el número selecto de criaturas no inmortales que mencioné antes. Espera un segundo. ¿Los hizo envejecer al revés? Beerus realmente no podía creer que había escuchado eso. De vuelta en su antiguo universo, o envejecías normalmente o no envejecías en absoluto. No había tal cosa como envejecer naturalmente hacia atrás hasta su propia muerte. Envejecer a la inversa no era algo que él supiera a menos que consiguieras que uno de los ángeles te quitara la edad, por cualquier motivo, o lo desearas en las esferas del dragón. Nunca en sus eones de vida había oído hablar de una raza que envejeciera a la inversa después de haber nacido completamente desarrollado y morir a una edad temprana. Eso sonó como una idea estúpida desde el principio, por varias razones. Por otra parte, el concepto de envejecimiento era extraño para seres como ellos, y tuvo que ser inventado, literalmente, para que otros seres menores lo tuvieran, muy parecido a como había sido en su antiguo multiverso, solo que el aquí es mucho más reciente, parecía. En ese caso, supuso que podría excusarse como experimentación. Uno que, como era de esperar, había sido una mala idea y ahora se desechó por una opción superior. Quiero que sean geniales, pero defectuosos. Terminarán siendo bastante inferiores a nosotros, pero no menos capaces de sobrevivir por sí mismos, incluso con la mortalidad que tendrán. Para lograr todo esto, he venido con un concepto completamente nuevo que se presentará para ellos, uno que los diferenciará internamente de nosotros en un nivel fundamental, y funcionará por sí solo después de que el primero de ellos haya nacido para mantener el envejecimiento de sus descendientes potenciales en su lugar sin cualquier otro trabajo de nuestra parte. Eso, y darles su propia forma adecuada de relacionarse con su futura descendencia, a diferencia de nosotros. Prometheus estaba prácticamente sonriendo como un niño a punto de recibir su último juguete, mientras hablaba. Beerus sintió confusión una vez más por lo último que dijo, pero no estaba del todo preparado para lo que iba a decir a continuación. En lo más mínimo. Este nuevo concepto que les traigo, me gusta llamarlo ADN. Ahora, no los aburriré con lo que eso significa, o cómo lo defino, solo sepan que, Prometheus dejó de hablar. Ganando una mirada confundida y algo preocupada, cuando vio que los ojos de Beerus se habían agrandado cómicamente de lo que eran, y parecía haberse quedado quieto en su lugar, luciendo tan rígido como una tabla en completo shock. ¿Qué pasa, Beerus? Preguntó, tocando con una mano el hombro del dios más joven cuando inicialmente no reaccionó. ¿Estás bien? ¿Por qué te ves tan aturdido? Adn. Beerus finalmente murmuró después de un momento, girándose para mirar a los demás que quedaban en el área, antes de volver a mirar a Prometheus con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que es un concepto nuevo? No, ya tenemos eso también. No. Prometeo lo miró extrañado. ¿Por qué lo haríamos? No lo hicieron. ¿Cómo? Eran seres físicos, ¿no es así? ¿Cómo no tenían ADN?
Si eras diosa mortal, todos los que conocía de su vida anterior, incluso Whis, sus compañeros ángeles, y estaba seguro de que el mismo Lorde no tenía alguna forma de eso, incluso si no envejecían. Que no tengan Adn aquí, eso tenía que ser lo más absurdo que había escuchado hasta ahora. Beerus quería abrir la boca y decirle a Prometheus que no se metiera con él de esa manera, pero solo por la expresión de su rostro, la confusión absoluta ante su reacción, podía decir que lo que dijo no era mentira. Estaba siendo honesto con él aquí, por ridículo que le haya sonado. Los dioses aquí, no tienen Adn. Beerus prácticamente podía sentir su mente zumbando a la velocidad de la luz después de que esa bomba le hubiera caído sin querer. Lo que significa que, yo tampoco lo tengo con este cuerpo, por primera vez real desde que había venido aquí, su cabeza no pudo procesar del todo el absurdo que le acababan de decir sin importar cuánto lo intentara, y más aún no era algo que pudiera dejar de lado. Lo único que era vital para casi todos los seres vivos con los que se había cruzado, con la excepción de aquellos que podía contar con su mano que realmente no tenían una forma física, como ese estúpido fantasma que lo había molestado. Aquella vez, su cuerpo ahora carecía. Diablos, todos aquí actualmente también lo carecía. ¿Es eso, vapor saliendo de sus oídos? Prometheus empezó a sudar, sin saber cómo reaccionar, ya que el cerebro de Beerus pareció cerrarse por un momento, con una cantidad de vapor francamente cómica saliendo de cada oído. Como si su cerebro divino hubiera sido incendiado y se estuviera quemando dentro de su cráneo en tiempo real. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé que podría estar un poco intrigado por el concepto, pero no pensé que obtendría este tipo de reacción de él. Además, ¿por qué parecía tan atónito de que no lo tuvieran en primer lugar? Era una idea que se le había ocurrido recientemente, y no la había compartido con nadie más que con su hermano Epimeteo, quien no había dicho una palabra al respecto, que él supiera. E incluso si lo hubiera hecho, y Beerus de alguna manera se hubiera enterado de antemano, eso aún no explicaría este tipo de reacción. Tampoco explicaba por qué, por la forma en que sonaba, que estaba sorprendido por la idea de que era un nuevo concepto que había inventado y que no se aplicaba a ellos. Actuó como si fuera algo que supiera mucho antes de decirlo, y que su revelación de ello, y cómo no se aplicaba a ellos, fuera una especie de revelación trascendental, cuando en realidad no debería ser así. ¿No he sido Beerus? ¿Por qué te ves tan sorprendido por todo esto? Parece que te acabo de decir una verdad prohibida que es demasiado incomprensible para que tu mente la procese. ¿Qué pasa? ¿Lo que da? Una vez más, ¿era él? ¿O, a quien estaba engañando? Por supuesto que hablaba en serio. No había ni una pizca de engaño en su tono antes, y no había diversión en su tono ahora que pudiera desmentir que estaba bromeando a su costa. Beerus tuvo que sacudir la cabeza para salir un poco del estupor en el que lo habían puesto, aunque todavía no podía eliminar el impacto de la información que le habían dado. No te importa. No es importante, Beerus mintió entre dientes, demasiado aturdido como para siquiera molestarse en considerar la idea de decirle algo parecido a la verdad. ¿Estabas diciendo? Continuó torpemente, tratando de alejarse del tema actual. O más bien, esta parte particular del tema actual. Prometheus continuó mirándolo de manera extraña por un momento, antes de optar por encogerse de hombros por su increíblemente extraña reacción por ahora. Usando su previsión, pudo darse cuenta de que Beerus no le daría una respuesta real sobre por qué había respondido así y, con toda honestidad, en realidad no impactó nada, por lo que no tenía sentido insistir en él, incluso si le hizo sentir curiosidad. Bueno, en realidad no hay mucho más que decir. En el aspecto técnico de las cosas, como dije antes, el ADN será lo que use, junto con lo que aprendí externamente al ver la primera generación de man para hacer el nueva raza de hombre, y hacer que conserven algo totalmente distinto de nosotros. Eso los hace únicos de los demás habitantes de este mundo cuando finalmente se aburran. Si quieres, está bien, Beerus le hizo señas con la mano. Ya he escuchado suficiente, suena interesante, bueno, ese fue el eufemismo del milenio. Y seguro como el infierno que no fue simplemente por el objetivo más amplio del proyecto de hacer al hombre, sino más bien por la forma en que se diferenciarían de ellos en su concepción. Buena suerte con eso, está bien entonces. Prometheus enarcó una ceja, pero por lo demás no hizo ningún comentario sobre el despido desagradable. ¿Te gustaría verme hacerlas cuando llegue el momento? Seguro. ¿Por qué no? El antiguo gato dios respondió con otro movimiento de su mano, sin escuchar del todo lo que su compañero deidad había preguntado, debido a que estaba más en sus propios pensamientos en este punto. Me despido ahora, terminó, ya alejándose de Prometheus mientras decía esto, sin importarle en absoluto lo grosero que pudo haber sido. Está bien.
El titán se quedó mirando extrañado su espalda alejándose durante unos segundos. Te veré luego, entonces, murmuró, antes de descruzar los brazos y decidir dar la vuelta y regresar a su habitación, poniendo el comportamiento extraño de Beerus en el fondo de su mente, incluso si había una parte de él que estaba algo preocupado por el repentino cambio de comportamiento de su compañera de ida. Y sobre todo el nuevo concepto que se le había ocurrido para distinguir al hombre de ellos, de todas las cosas. Qué raro, Beerus, mientras tanto, se detuvo justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada de su palacio, después de haber caminado sin rumbo antes, y miró alrededor de la habitación a todos los que aún estaban en ella, aunque principalmente a su familia. Todo mientras recaía sobre él todo el peso y significado de lo que Prometeo le había dicho. Él y sus hermanos realmente no tenían ADN, por ridículo que sonara. Y aunque Beerus no afirmaría ser un científico de alto nivel que estudió cosas como esta religiosamente ni nada, sí sabía muy bien qué era ese nuevo concepto del que había hablado Prometeo. Y sabía que con su ausencia, todo acerca de cómo eran era mucho más confuso y, sin embargo, al mismo tiempo, esclarecedor. Sus hermanos y hermanas, él y ellos solo estaban verdaderamente relacionados en el sentido más amplio, a pesar de ser aburridos de la unión de las mismas dos personas. Sus hermanos y él, solo podían ser considerados hermanos por el hecho de que compartían los mismos padres en este mundo. Sin embargo, internamente, en un nivel biológico completamente fundamental, debido a que ninguno de ellos tenía ADN para unirlos, no tenían ninguna relación real entre sí, tan estúpido como le sonaba toda la oración. Diablos, debido a la ausencia de ADN, no podrían haber estado más separados el uno del otro, incluso si lo intentaran. Ambos eran y no eran familia al mismo tiempo, si este era el caso, entonces finalmente había obtenido su respuesta, supuso. La respuesta a por qué su cuerpo reaccionó de la manera que lo hizo con las acciones de sus hermanas, por qué su nueva madre y Gea habían estado fomentando esa mierda, y por qué a nadie parecía importarle el incesto en el que estaban participando. No pudo evitar mirar casi instintivamente a sus hermanas menores en particular por un pequeño momento. Ahora que sabía que ninguno de ellos estaba relacionado entre sí en un nivel técnico, significaba que lo que su mente había sentido repulsión, que era el hecho de que su cuerpo se excitaba con las travesuras anteriores de Hera y Demeter, así como con los otros actos incestuosos. Mierda pasando a su alrededor, no tenía sentido. En todos los niveles imaginables con esa nueva pieza de contexto que Prometeo le había dado, su repulsión ya no tenía sentido, y por este universo. Ese estándares, sería considerado ilógico. Y sin mencionar que su reacción hacia el verso de Hera, arrancándose su propia polla por disgusto con su cuerpo, incluso si se regeneró casi tan rápido como se la había quitado, fue en retrospectiva, una reacción ridículamente exagerada en contexto. Todas estas cosas incestuosas que lo habían perturbado, ahora que conocía la imagen completa, ni siquiera eran incestuosas en absoluto. El incesto implicaba una conexión biológica familiar entre unos y otros, que nadie en este mundo realmente tenía, o tendría, hasta que Prometheus puso en práctica su proyecto favorito. El incesto, tan divertido como sonaba, con lo que acababa de caer sobre él, en sí mismo, ni siquiera sería un concepto hasta que surgiera la segunda generación de hijos de humanos, o tal vez incluso más allá de eso. ¿En serio, qué tipo de fisiología loca tenían todos ellos? Este nuevo mundo suyo realmente disfrutó encontrando nuevas formas de hacer que su mente se volviera sobre sí misma, como una de esas excelentes cocinas del planeta Tierra llamadas pretzels, ¿no? ¿Qué otra cosa podría usarse para explicar un mundo que tenía una lógica que escupía en la cara de su anterior de manera tan discordante, y realmente parecía amar restregársela en la cara cada vez que tenía la oportunidad? Porque en este momento, seguro como la mierda que no podía pensar en ninguno. Necesito comenzar a entrenar, decidió Beerus, haciendo todo lo posible para dejar de lado esa bomba que acababa de recibir por el momento, y enfocarse en algo que preferiría en este momento. Volviéndose de nuevo, rápidamente salió del palacio y se dirigió hacia donde el maniquí que Gea había hecho para él había sido instalado en un extremo más alejado del patio. Afortunadamente, sin que nadie, especialmente sus hermanos, decidiera interrumpirlo. Esa era una distracción, dado lo que acababa de descubrir, que en realidad no necesitaba en este momento. Por supuesto, eso no significaba que no hubiera unas cuantas ninfas y otras deidades menores observándolo mientras se acercaba, pero eso no le importaba. Siempre y cuando no vinieran y lo molestaran, podían mirar todo lo que quisieran. Al ponerse en posición frente al muñeco, Beerus pudo dejar todos los demás pensamientos a un lado, ahora que estaba técnicamente solo, y concentrarse en lograr la verdadera forma divina que necesitaba. Ese era el objetivo, y nada más importaba mientras trabajaba para lograrlo.
El ex dios del universo 7 comenzó como siempre lo hacía, adoptando la pose característica de Akai con el brazo estirado frente a él, con el pulgar cruzado sobre la palma de la mano, de cara a la cabeza del muñeco. Luego se centró en el interior, para extraer del concepto metafísico de destrucción al que ahora estaba obligado, uno en el mismo, como Gea había explicado. Sus ojos se cerraron por un breve momento mientras trataba de llamarlo y hacer que se doblegase a sus órdenes. Y una vez que sintió el tirón de la destrucción dentro de su alma, abrió los ojos de golpe y se dispuso a salir a la superficie y destruir el maniquí justo enfrente de él. Sin embargo, al igual que sus intentos más recientes, lo máximo que pudo reunir fue poder sentirlo dentro de él y tirar ligeramente de esa parte abstracta de sí mismo, pero no lo suficiente como para sacar siquiera una pizca de ella a la superficie. Era un progreso desde donde había estado inicialmente cuando comenzó este entrenamiento, pero aún así era frustrante que fuera tan lento. Sin embargo, eso no quiere decir que estuviera disuadido. En todo caso, como siempre, simplemente lo impulsó a esforzarse más y mantenerse hasta que consiguió que le obedeciera. Siguió con su típica rutina durante un rato, un buen número de horas en realidad, hasta que el sol que iluminaba hasta su pedacito de cielo se puso y desapareció, trayendo consigo la noche. Los rayos de la luna brillaban radiantemente en el pico del Olimpo, mientras la interminable cantidad de estrellas que iluminaban el cielo oscuro brillaban intensamente. En este punto, sus espectadores ya habían dejado de mirarlo, y Beerus dejó escapar un suspiro mientras miraba hacia el cielo nocturno a través de la barrera. No hay una mejora realmente notable hoy, pensó para sí mismo, antes de abrir la mano que había estado usando para tratar de empujar su poder de destrucción, y girarla para mirarse a sí mismo mientras la acercaba, mirándola con sus ojos ámbar. Esta nueva parte de mí ciertamente está siendo más difícil de lo que jamás hubiera pensado que sería, pero como todo lo demás que he dominado, no hay forma de que no tenga un gran avance contigo también, lo suficientemente pronto. Al igual que cuando originalmente estaba entrenando para mis poderes y estado de Akaisin hace tantos eones, es solo cuestión de tiempo antes de que te ponga bajo control también. Con ese pensamiento, Beerus se dio la vuelta para dar por terminado el día y estaba a punto de retirarse a su palacio para una breve pero agradable siesta. Sin embargo, justo cuando lo hizo, instantáneamente tuvo la sensación de que estaba olvidando algo. Esto fue suficiente para que hiciera una pausa y reflexionara sobre lo que podría ser. Basta con decir que no le tomó mucho tiempo recordarlo, y casi sintió ganas de palmearse la cara una vez que lo recordó. Ah, es cierto. La espada ensangrentada que me dieron los cíclopes, sacudiendo la cabeza ante su breve ataque de olvido, deseó que la hoja existiera al alcance de su mano, sosteniéndola en la misma mano que trató de usar para Akai todo el día, más o menos. Ese mismo subidón de antes de golpearlo, ya que inmediatamente lo sintió Trum dentro de su agarre, como si estuviera feliz de estar en su mano de nuevo, en lugar del espacio del martillo o la inexistencia potencial en la que estaba cuando lo hizo desaparecer. Mientras lo hacía, algo hizo clic dentro de él, y al instante tuvo la sensación de que algo había cambiado. Una vez que lo hizo, se le ocurrió una idea de algo que podía probar, ya que la espada estaba unida a él al menos de manera similar a como él y el concepto de destrucción estaban entre sí ahora. Levantando la hoja por encima de su cabeza para un corte hacia abajo no un momento después, una vez más cerró los ojos para concentrarse un poco, para tratar de extraer del concepto metafísico de destrucción con el que era uno. Una vez que lo hizo, la espada brilló con un color púrpura intenso como la primera vez que la sostuvo, y los ojos de Beerus se abrieron de par en par cuando sintió una segunda ráfaga de algo que lo atravesaba, como una corriente que pasaba de él a la hoja y de nuevo en un nivel más abstracto, mientras instintivamente se balanceaba hacia abajo con la hoja recubierta de aura. Para su sorpresa y asombro, a pesar de que no había puesto mucha fuerza detrás de ella, la espada atravesó el maniquí, dividiéndolo en dos desde la cabeza hasta los pies en un movimiento fluido como un cuchillo caliente a través de la mantequilla mientras cortaba el maniquí. Suelo antes de que Beerus finalmente lo detuviera. Con la mandíbula aflojada, Beerus miró con los ojos muy abiertos al maniquí previamente invencible que Gea le había regalado para que lo entrenara. El maniquí que había recibido sus golpes más fuertes y ni siquiera se había movido o incluso sufrido un rasguño de daño, el mismo que se había burlado de él de alguna manera con su lento progreso y su incapacidad para sacar algo significativo de su dominio, ahora estaba cortado por la mitad. Ambas mitades cayendo de lado al suelo con un fuerte tunk no mucho después. Motas de color púrpura oscuro trazando y flotando en los extremos cortados como lo hizo cualquier objeto o persona en la que había usado Akai en el pasado, a medida que más y más lados partidos se evaporaban después de su caída hasta que, menos de un segundo después, nada quedó de cualquiera de los dos.
Solo quedaron las motas, e incluso entonces, solo por un momento fugaz flotando lejos de sus rasgos aturdidos, antes de que también desaparecieran por completo. ¡Ah! Bajando la mirada hacia la hoja en la mano, Beerus la levantó más cerca de su cara mientras cerraba la boca y tragaba, sintiendo una gota de sudor caer por su frente mientras miraba abiertamente conmocionado la espada. Demasiado aturdido para decir una palabra en este momento, después de lo que acababa de lograr con el arma. Su dominio, simplemente, respondió adecuadamente a su llamada por primera vez, y le permitió sacar de sus profundidades, algo que solo había estado lamiendo hasta ahora, lo había logrado de una sola vez, la espada, de alguna manera lo había ayudado allí. Él podía sentirlo. En el momento en que se sumergió en lo más profundo de sí mismo para aprovechar el poder de su dominio, la espada de alguna manera lo ayudó a hacerlo, actuando como un asistente para su voluntad, y luego actuó como un conducto para que él lo liberara. Primera vez. No había sido toda la extensión de eso de ninguna manera, pero la cantidad que acababa de tirar era magnitudes por encima de lo que había estado haciendo antes. Era casi como una diferencia entre el día y la noche incluso con respecto a sus intentos más recientes por su soledad. Finalmente destruí esa maldita cosa, incluso si fue con la ayuda del arma, viendo que estaba atada a él de todos modos. Beerus no pudo evitar la sonrisa de satisfacción que apareció en su rostro cuando la conmoción se desvaneció. Una pequeña carcajada de triunfo lo atravesó cuando miró hacia donde habían estado los pies de esa estructura mejorada con magia. El muñeco que alguna vez estuvo impecable, un estado en el que siempre estuvo incluso después de sus mejores esfuerzos, ahora estaba completamente destruido hasta el punto de que ya nada, ni siquiera la magia de Gea misma que había estado con él, estaba allí. Progreso. Independientemente de cómo o por qué, ahora podía ver un progreso sólido, y no solo las partes dolorosamente lentas por las que había estado luchando antes. Claro, preferiría poder hacer algo así sin la espada, pero solo ver su dominio de destrucción realmente en uso por primera vez bajo su propia demanda consciente se sintió bien. Y hablando de la espada, la sonrisa de Beerus se reflejó en la superficie de la hoja cuando la levantó de frente junto a su rostro, sintiendo una oleada de placer que fue igualada y luego amplificada por el arma en su mano. Al igual que aparentemente había amplificado su actual habilidad mediocre para aprovechar su dominio y sacar algo de él a la palestra. Bueno, ahora, parece que serás una pequeña herramienta muy útil, de hecho. El arma casi ronroneó en respuesta a él otra vez, como si fuera una criatura sensible que amaba los elogios de su amo. No dudaría de que sus hermanos probablemente pasarían por una experiencia similar una vez que probaran sus símbolos de poder también, si es que alguno de ellos no lo había hecho ya. Con esa repentina nota feliz añadida a lo que había sido una sesión de entrenamiento mayormente aburrida, Beerus en realidad quería continuar en este momento, aunque solo fuera por unos cuantos golpes más, pero no había nada en lo que pudiera usarlo. Bueno, lo había, pero no estaba dispuesto a presentarse a sí mismo como un tirano utilizando a algunas de las personas que acampaban en el patio como objetivos. Habría demasiadas molestias si hiciera algo así. Podría ponerse en contacto con Gea una vez que llegara la mañana y pedirle que le hiciera algunos muñecos nuevos para probar su arma y, por extensión, su dominio. O tal vez incluso conseguir que los cíclopes le hicieran alguno, ya que eran maestros artesanos. Cualquiera de los dos serviría. Sin embargo, tenía la sensación de que su actual mentor estaría bastante sorprendido de saber que había borrado su muñeco tan pronto, si ella no hubiera sentido que la magia que había puesto en él se desvanecía justo allí fuera de su voluntad. En un estado de ánimo mucho más agradable ahora, Beerus hizo desaparecer la espada por ahora, contento con el desarrollo que acababa de ocurrir, y comenzó a regresar al palacio para dormir un poco. Porque incluso si realmente no lo necesitaba con este cuerpo suyo, la siesta era un lujo que no planeaba dejar ir pronto, especialmente cuando su nueva cama era aún más cómoda que la que tenía dentro del monte Licarios. Sin embargo, mientras caminaba de regreso, no pudo evitar preguntarse brevemente. ¿Era solo él, o de repente todo parecía un poco más brillante que antes? Unos días después, temprano en la mañana, Beerus se despertó de su última siesta, no con un bostezo de cansancio, sino con un suspiro de felicidad, mientras se levantaba de su gran cama con un buen estiramiento de los brazos. A pesar de que fueron solo unas pocas horas, a diferencia de las numerosas décadas o siglos que solía dormir en los viejos tiempos, y fue entonces cuando sintió que tenía que despertarse por algo en particular, de lo contrario, estaría mucho más tiempo que eso. Tal vez tuvo algo que ver con que ya no era un ser felino, o que su nueva cama era tan perfecta para dormir, pero esas pocas horas a solas en las que se acostó de alguna manera se sintieron acordes con sus siestas más largas de sus viejos tiempos y que bien se sintieron al despertar.
No tenía idea de por qué, pero ciertamente no se quejaba de lo renovado que se sentía, ni tenía ganas de molestarse en cuestionar tal fenómeno, dadas todas las cosas raras que ya había descubierto sobre este mundo. Como todo el asunto de la falta de Adn, que todavía lo desconcertaba incluso ahora, unos días después de que se lo contaron. Honestamente, su placer por dormir mucho menos era mucho más fácil de asimilar que eso, especialmente cuando le despertaba la curiosidad de cómo se sentiría un año completo de sueño aquí, si este era el tipo de sensación refrescante con la que se despertaba después. Solo unas míseras horas. Un marco de tiempo del que para él en el pasado, se habría burlado por ser un momento en el que dormiría y despertaría. Sin embargo, se preocuparía por ese pensamiento más tarde, mientras saltaba de la cama y aterrizaba sobre sus pies. Su cuerpo desnudo por el más breve de los instantes, mostrando su físico ahora increíblemente musculoso y cincelado, antes de que su túnica volviera sobre su cuerpo para cubrirse. Y ese era otro pequeño cambio, supuso. Por alguna razón, se sentía más cómodo para él en este cuerpo para descansar, así que lo hizo. Sin embargo, a diferencia de su hermano menor Zeus esa vez en el monte Lycaois, no estaba dispuesto a salir a los pasillos, así mostrando sus partes colgantes para miradas indiscretas. No, a menos que quisiera que algunas personas pudieran ser una molestia para él al respecto, con las que no podía molestarse en tratar. Sin embargo, hablando de personas, mientras salía de sus aposentos personales, sintió un par de ojos sobre él no muy lejos. Al volverse para mirar en su dirección, que casualmente era el camino al salón principal de su palacio, se encontró mirando los estanques lilas de uno de sus invitados más recientes. La titán Temis, que estaba recostada contra la pared con los brazos cruzados majestuosamente debajo de su amplio pecho, y le estaba dando una pequeña, casi imperceptible sonrisa en su dirección. En cuanto a por qué ella estaba aquí, aparentemente esperando que él saliera, no tenía ni idea, pero podía decir que estaba a punto de averiguarlo muy pronto. ¿Descansar bien?, preguntó bastante cortésmente, alejándose de la pared y girándose completamente para mirarlo. Claro, Beerus levantó una ceja ante su saludo, mostrando un poco de confusión por su presencia que a la diosa no parecía importarle. Eso está bien. No tenía ganas de mostrar descortesía al perturbarte mientras dormías, así que decidí que era mejor esperar hasta que te despertaras y atraparte antes de que volvieras a entrenar en el patio con esa construcción, mi madre. Te dio. Ella comentó de vuelta, emitiendo un aire respetuoso sobre ella, lo que demostraba cuán educada y cortés era. En cuanto a su comentario allí relacionado con su madre, eso trajo brevemente a su mente el pensamiento de lo que había sucedido en la mañana después del primer uso de su nueva espada. Al final resultó que, ni siquiera había necesitado ponerse en contacto con el propio Gea. Ella había acudido a él esa mañana, después de haber sentido que su magia se disipaba en el maniquí que le había preparado. Basta con decir que se había sorprendido bastante por la rapidez con la que él la había sacado, en comparación con el nivel en el que había estado antes, hasta que le contó sobre la espada hecha por los cíclopes para él. Entonces comprendió mucho mejor su salto repentino en las capacidades con su dominio, como si hubiera esperado que ese fuera el caso con cualquier arma que sus hijos tuertos habían creado para él. Gea esencialmente había confirmado lo que ya había averiguado, en el sentido de que la hoja lo ayudó a controlar el poder de su dominio y actuó como un conducto para que dicho poder se liberara, como una de sus habilidades. Casi el único que puede compartir con sus hermanos sus propios símbolos de poder, y dijo puede, porque no estaba del todo seguro, ya que no había revisado a ninguno de ellos para ver si era así. Para acortar una larga historia, Gea había dejado caer algunos detalles jugosos acerca de que este era el caso, que si era cierto, hacía que las cosas fueran muy interesantes para el futuro, y que seguramente probaría también cuando pudiera. Después de esa conversación con ella sobre la espada en sí y sus mayores capacidades con ella en la mano, había estado más que dispuesta a proporcionarle otro muñeco con el que entrenar cuando se lo pidiera, y diablos, había ido un paso más allá. El nuevo maniquí no solo había sido protegido por una magia significativamente más potente de ella, sino que también tenía la ventaja adicional de que cuando él lo destruyera, automáticamente se formaría uno nuevo en su lugar, con una magia divina aún más potente para protegerlo que su predecesor. Todo como un intento de mantener las cosas desafiantes para él para que no se ralentizara en el progreso, lo cual fue muy apreciado. Sin embargo, volviendo al presente, Beerus miró a su nuevo invitado y aliado con una mirada ligeramente intrigada, mientras se abstenía de volver a entrenar por un momento. Entonces, supongo que eso significa que tienes algo de qué hablarme entonces, Temis. Si no, ¿por qué molestarse en esperarlo, después de todo? En efecto. Ella asintió, luciendo complácida de que él estuviera dispuesto a escucharla, y no solo tratara de espantarla.
Algo que le dijo a Beerus, ya sea que se diera cuenta o no, que ese probablemente no era el caso para ella en el monte Otris. Desde que usted y su hermano nos dieron sus discursos hace unos días, he tenido bastante confianza en mi decisión de venir aquí y ayudar a su lado. Sin embargo, incluso después de lo que Zeus dijo en el suyo, tengo este sentimiento al respecto. Noche después de pensar mucho en ello, ¿qué es lo que me lleva a ti ahora? Aunque probablemente sea un poco impropio de mi parte hacer esto, ya que no parecías estar en desacuerdo con él ese día, siento como si es mejor si te pregunto sobre esto personalmente. Ya que todos te miran como el líder de este grupo. Mientras no te importe, no, adelante. Beerus agitó su mano casualmente, indicándole que continuara. Supongo que esto tiene que ver con una recompensa por tus servicios. Preguntó sin rodeos, recordando lo que Metis le había dicho días antes sobre la diosa frente a él, y por qué pudo haberle dado la espalda a Cronos y los de su calaña. El asentimiento que recibió de la Titanes fue afirmativo. Sí. Eso es correcto. ¿Metis te ha dicho cuál es la razón principal por la que me uní a tu lado? Porque sé que ella ha estado al tanto de mi situación durante algún tiempo. Ella tiene, más o menos. Beerus asintió, moviendo los hombros un poco mientras tocaba sus puños detrás de su espalda. Tú y tus dominios habéis sido irrespetados por Cronos, que prefiere hacer todo a su manera, y de nadie más, si no me equivoco. Sí, desafortunadamente ese ha sido el caso desde que tomó el puesto de rey del universo de nuestro padre. La mujer frunció el ceño casi tan imperceptiblemente como había sonreído, pero no pudo ocultar el toque de resentimiento en su tono, mientras continuaba. No le gustaba que nadie le dijera cómo se deben y no se deben hacer las cosas, incluso si lo hacían en una forma de consejo cortés y bueno, como traté de hacer yo. Por mucho más tiempo del que razonablemente debería, dado nunca me mostró ningún tipo de respeto o consideración cuando se trataba de mis ideas de gobierno, aunque lo hacía para ayudarlo a él y, por extensión, al resto del mundo mismo con una forma cohesiva de ley y orden. Son mis dominios naturales, como estoy seguro de que sabes. Sí, lo hizo. Y otro movimiento de cabeza le confirmó esto. Lo que me gustaría a cambio de luchar a tu lado en la guerra que se avecina, si te parece bien, es una posición adecuada como tu consejo después de la guerra, para formar las leyes que se aplicarán y garantizar que se mantenga el orden. La estela de ellos siendo puestos en su lugar, explicó de forma clara y concisa. Asegurándose de mantener su tono agradable y no demasiado exigente. Ciertamente, una gran diferencia con la solicitud más abrasiva de Pan, eso era seguro. ¿Posición como mi consejo? La ceja de Beerus se elevó más, mientras dejaba escapar una pequeña risa. Esa es una gran solicitud, ya que implica que absolutamente me convertiré en rey después de la derrota de Cronos. Algo que en realidad no he confirmado si lo haré o no. Perdona mi posible impertinencia, Beerus, pero ¿por qué no te convertirías en rey una vez que Cronos haya caído? Descruzando los brazos, colocó una mano sobre su cadera ancha y prominente, mientras que la otra colgaba a su lado, mientras lo miraba desconcertada. Eres el hijo mayor, después de todo. Es prácticamente tu derecho de nacimiento tomar el control una vez que Cronos ya no sea el gobernante del universo. Sin mencionar que, por lo que Metis y Styx me han dicho especialmente, eres no solo es bueno para escuchar cuando es necesario, para resolver un problema, sino que también ha demostrado un intelecto agudo para poder detectar debilidades y fortalezas en seres que otros no. Ella sonrió de nuevo, esta vez más notoriamente, con evaluación. Según la propia cuenta de Styx, tienes un sólido sentido del juicio cuando es necesario, lo cual es vital para un gobernante. Y partiendo de sus propias palabras durante su discurso hace unos días, no tiene miedo ni se ve agravado por ningún desafío a su gobierno, incluso aquellos que estarían destinados a derribarlo, ya que esos serían simplemente algo que usaría para mejorarte a ti mismo. Lo cual, debo agregar, es algo que nadie más en su posición habría dicho con tanta sinceridad. Perdóname si parece que estoy insultando a tus hermanos, pero, dadas las reacciones iniciales que vi de todos ellos después de que dijiste eso, me di cuenta de que ninguno de ellos personalmente estuvo de acuerdo con ese sentimiento que compartiste. Es algo que nadie más en tu posición hubiera dicho con tanta sinceridad. Perdóname si parece que estoy insultando a tus hermanos, pero, dadas las reacciones iniciales que vi de todos ellos después de que dijiste eso, me di cuenta de que ninguno de ellos personalmente estuvo de acuerdo con ese sentimiento que compartiste. Es algo que nadie más en tu posición hubiera dicho con tanta sinceridad. Perdóname si parece que estoy insultando a tus hermanos, pero, dadas las reacciones iniciales que vi de todos ellos después de que dijiste eso, me di cuenta de que ninguno de ellos personalmente estuvo de acuerdo con ese sentimiento que compartiste. Especialmente Zeus.
A pesar de lo carismático y encantador que había sido, no había forma de ocultar su intensa expresión de incredulidad que superaba a la de sus otros hermanos, Hades y Poseidón. Por el más breve de los instantes, incluso si él no se hubiera dado cuenta, desde su perspectiva, parecería que Zeus estaba mirando a Beerus como si estuviera completamente loco por decir tal cosa. Bueno, te daré esto, ciertamente me estás halagando con todos esos cumplidos. Beerus sonrió, sin avergonzarse de admitir que le gustó el elogio. Incluso si sentía que una parte de eso no era exactamente cierto dados sus fracasos pasados. Incluso entonces, seré honesto contigo. Lo único en lo que realmente he pensado, y todavía pienso, realmente, es en eliminar a Cronos. Eso es todo lo que me importa. Lo que sucede después de eso, no he puesto mucho pensado, y lo poco que tengo realmente no me ha convencido de que sería la mejor idea para mí tomar el manto del rey del universo. Sacudió la cabeza, controlando su propio ego por el momento para ser realidad. Siendo brutalmente honesto consigo mismo, sabía que con el espectáculo de mierda total que había sido su papel de larga data como el dios del universo 7, una carrera derrotada en horrible solo por ese payaso Sidra, que no era tan bueno con un papel que requería un alto nivel de responsabilidad. Su pereza y su falta general de atención sobre cómo debería haberse comportado en su papel, con qué planetas debería haberse deshecho, fue prueba suficiente de que incluso en un papel que debería haber leído perfecto. Lo había convertido en una farsa con su total desprecio por cualquier cosa que lo beneficiara. Y solo él, en ese momento. Una vez se molestó con el anciano Kai por referirse a él como caos embotellado durante su última reunión antes de que lo sellara, pero honestamente, por mucho que ese viejo idiota fuera una pérdida de espacio en sus ojos, allí era poco negar la verdad en esas palabras. Al menos en lo que respecta a sus acciones pasadas. Si no hubiera sido tan caótico con la forma en que manejó las cosas en ese entonces, todavía estaría allí en el universo 7, sin preocuparse por el borrado inminente y teniendo que ser salvado en el último segundo por la desconcertante amabilidad de Son Goku de todas las cosas. Si estoy siendo franco, no creo que supiera lo que estaba haciendo en absoluto. Continuó, sin engañarse a sí mismo allí solo para poder engañarse a sí mismo y sentirse mejor. Significando cada palabra más de lo que su compañera deidad sabía, cuando comenzó a caminar hacia adelante para pasar de largo. No es que eso la detuviera de contraatacar. Es natural que no lo hagas. Todavía eres joven y no tienes experiencia real con un papel tan importante. Solo la primera parte de esa declaración era técnicamente cierta, debido a su nuevo cuerpo. Lo último, no tenía idea de cuán equivocada estaba en ese sentido, pero Beerus no la corrigió, ya que se detuvo justo a su lado. Su cabeza se giró hacia él con ojos lila clavados en su cabeza, como si tratara de mirar dentro de su alma. Su mirada más asertiva de lo que había sido antes, pero manteniendo un respetuoso deseo de ayudarlo. Eso no tiene importancia, Beerus. Confía en mí, como tu consejo, te ayudaré en todo lo que pueda para ayudarte a entender cualquier cosa de la que no estés seguro. La ley y el orden son mis dominios, en caso de que lo hayas olvidado. Y no para acariciar mi propio ego, pero dudo que haya de ser alguien mejor para guiarlo en la dirección correcta, en ese sentido. Siempre que estés dispuesto a dejarme, por supuesto. Ella tiene razón en eso, una parte de Beerus casi sintió ganas de abofetearse por no reconocer lo útil que sería para hacer y mantener las leyes antes, cuando pensó por primera vez en convertirse en rey. De hecho, sus palabras fueron lo suficientemente fuertes como para hacerle repensar sus pensamientos de antes, mientras reflexionaba sobre darle un giro a ese papel cuando terminara su negocio con Cronos. Siempre que sus capacidades no fueran exageradas, su presencia a su lado podría al menos asegurar que su hipotética carrera como rey no sería un desastre total. Siempre y cuando él se asegurara de escucharla y siempre seguir las instrucciones, de todos modos. Algo en lo que no era el mejor haciendo, cuando se trataba de cosas fuera del entrenamiento y la lucha, y en lo que tendría que trabajar si tomaba ese manto. Sin embargo, antes de que pudiera responderle, fueron interrumpidos por Hades, quien se materializó a solo unos metros de distancia frente a Beerus con una mirada de preocupación grabada en sus pálidos rasgos fantasmales. Uno que ambas deidades podían decir que significaba problemas tan pronto como lo veían. Lamento interrumpirle, hermano, pero es posible que tengamos un problema en nuestras manos. Hades se apresuró a decir, con un toque de disculpa en su tono, que en su mayoría estaba dominado por lo que sonaba a preocupación. Lo que significaba que fuera lo que fuera a lo que se refería, definitivamente no podía haber sido bueno. Podemos hablar de nuevo sobre esto más tarde. Beerus comentó con un ojo en la dirección de Temis, a lo que ella asintió comprensivamente, mientras él se enfocaba por completo en su hermano. ¿Cuál es ese problema que sentiste la necesidad de venir a mí al respecto, hermanito? Ven conmigo al patio.
Tendrás que verlo por ti mismo. Respondió, estableciendo un tono siniestro, mientras ponía una mano sobre el hombro de Beerus, lo que este último le permitió hacer, mientras ambos desaparecían del pasillo, dejando a Themis sola por el momento con una mirada preocupada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se abrieran de par en par, cuando sintió una presencia familiar cerca de donde estaban, y uno que se sentía más cerca de ellos de lo que debería haber sido capaz. Mientras tanto, fuera del palacio, Hades y Beerus reaparecieron al final de los escalones que conducían a él, y tan pronto como lo hicieron, Beerus casi tuvo que protegerse los ojos de lo malditamente brillante que estaba todo de repente. Había pensado que era más brillante de lo habitual hace unos días, y lo había sido desde entonces, en el fondo de su mente, pero ahora de alguna manera era mucho más fuerte en luminosidad que antes, ya que todo el patio estaba iluminado con luz. Ligero. Beerus podía ver que el resto de sus hermanos, Poseidón, Zeus, Hera, Hestia y Demeter, junto con Metis y aquellos que ahora vivían afuera en la montaña con ellos, también estaban aquí, tan confundidos por esto como él. Agravado por lo que claramente no era una luz normal, las sospechas de Beerus se dispararon mientras empujaba sus sentidos para ver cuál podía ser la causa. Un ceño fruncido se formó en su rostro porque ya tenía una idea clara de quién podría estar causando esto, hasta que escuchó una voz familiar reír oscuramente a su alrededor. Jejejeje, parece que logré llegar a tu pequeño espacio seguro, después de todo. De repente, toda la luz a su alrededor comenzó a converger en un solo punto por encima de todos, cerca del pico central de la barrera que los protegía. O se suponía que debía hacerlo, de todos modos. Por una fracción de segundo más tarde, toda esa luz cegadora se fusionó en el contorno oscuro del cuerpo de alguien, una figura sombría dentro del ojo de esa luz celestial hipnótica mientras comenzaba a disiparse, con ojos que brillaban y ardían con una intensidad aún más intensa. Ardiente, luz blanca y dorada. Una sonrisa desgarradora que prometía nada más que dolor se grabó en el rostro de la figura, ya que su forma se volvió mucho más reconocible, y sus risas se transformaron lentamente en carcajadas de oscura alegría que enviaban una sensación de aprensión. El ceño de Beerus se profundizó una vez que vio quién era, mirando al ser que definitivamente no debería haber podido entrar aquí. De repente, sintió que su irritación aumentaba inmensamente ante la presencia de este titán en particular. Tú otra vez. Hiperión miró directamente a Beerus desde su posición flotando sobre él. La tela larga y de color rojo brillante que se arremolinaba alrededor de su forma desnuda brillaba con tanta fuerza a lo largo de su cuerpo con un aura brillante como el fuego, que parecía como si fuera una llama etérea que fluía a su alrededor. Oh, será mejor que creas que soy yo, pequeña mierda. Se rió una vez más, aunque era imposible pasar por alto el vitriolo en su voz, mientras miraba al dios más pequeño de cabello púrpura debajo de él. Sé cómo diablos llegó él aquí. Beerus escuchó a Hera gritar tanto en estado de shock como de alarma. Pensé que esos malditos cíclopes nos habían dicho que se suponía que este lugar era seguro. Jejeje, evidentemente, esos tres feos hermanos míos subestimaron de lo que soy capaz, moza. Hiperión respondió groseramente, nivelando brevemente a la joven diosa con una poderosa mirada de sus ojos profundamente brillantes. Y es precisamente por su arrogancia que estoy a punto de mostrarles cuán infructuosos son sus esfuerzos para oponerse a nosotros. Todos ustedes. Su mirada recorrió todo el patio, quemando a casi todos los demás seres debajo de él que claramente habían elegido ponerse del lado de Beerus, de quienes la mayoría ahora tenía expresiones temerosas. Esta pequeña farsa termina aquí. Estoy poniendo fin a tu pequeña rebelión aquí y ahora. Beerus estuvo a punto de responderle de una manera sarcástica por eso, pero no tuvo la oportunidad, ya que todos sintieron su poder y la presión a su alrededor, disparando por las nubes. Su cuerpo comenzó a brillar rápidamente más y más fuerte, ya que se hizo muy claro lo que estaba haciendo. Está intentando entrar en su verdadera forma divina. Metis de repente gritó de pánico. Alguien, intente detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Ya lo es, patética ninfa. La voz de Hiperión retumbó, sonando mucho más profunda y mucho más distorsionada que antes, y provocó un escalofrío en la columna vertebral de la mayoría de los seres presentes. Y fue entonces cuando una luz verdaderamente cegadora abarcó la visión de todos, incluso la de Beerus, obligándolos a protegerse o cerrar los ojos, mientras la risa escalofriante de Hiperión resonaba en todo el patio, aparentemente viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Y con él, un inmenso poder se reveló a todos y, para sorpresa de Beerus, era más grande que cualquier cosa que hubiera podido sentir hasta ese momento. Y en términos de la pura potencia bruta que irradia el titán de arriba, hizo que la mayoría de los dioses de sus viejos tiempos se sintieran como una broma de mal gusto en comparación.
Lo suficiente como para que realmente no pudiera decir si su antiguo yo habría sido superior en ese grupo, o si, por más vergonzoso que fuera considerar esto, era ligeramente inferior. Aunque sea por un pelo, al pomposo idiota de arriba. Sin embargo, una cosa era segura, mientras trataba de mirar a través de esa luz celestial absurdamente brillante que abarcaba la forma de su enemigo para verlo bien. Por mucho que odiara admitirlo, dado con quién estaban tratando. Esto iba a ser un gran problema, fin cap 18.